¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a UTLA Channel. Esta noche nos acompaña el candidato presidencial, ingeniero Paul Carrasco, del movimiento Podemos, Juntos Podemos. Soy Rebeca Villota y me acompaña Carlos Gijón. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, el programa constará de 4 segmentos. Vamos a hablar de política, de los aspectos sociales, de política internacional y de economía. Rebeca y yo vamos a intercalar los bloques, así que empezamos. Buenas noches. Gracias, Carlos. Gracias, ingeniero, por acompañarnos esta noche. Según le he escuchado y he leído sus declaraciones, usted está dirigiendo su campaña desde el sur de Quito. Se ha alquilado una casa en el barrio Lucha de los Pobres. ¿Cómo ha sido recibida su presencia ahí, ingeniero? Buenas noches, un saludo fraterno y para mí un honor estar con ustedes y obviamente dirigirme a toda la ciudadanía a través de la UTLA, ¿no? Yo estoy viviendo en Quito desde hace 2 años, ¿sí? Y efectivamente hice un recorrido. ¿Por qué vine a vivir en Quito? Primero, porque de hecho el centro de la política nacional y de actividades incluso inherentes a mi profesión están acá. Y creíamos que el movimiento tenía que estructurarse desde Quito. ¿Por qué en la lucha de los pobres? ¿Por qué fui a vivir allá? Porque creo que hay que conocer Quito, las dos realidades. Viví en el norte y luego me fui estoy un poco más de 1 año viviendo allí, alquilé un departamento, es un sector popular de gente muy linda, ¿sí? Pago $120 al mes. Este mes no he estado allí porque he estado recorriendo el país. Sin embargo, eso me permitió ver la otra realidad de Quito, ¿no? El norte extremo, el sur de Quito, donde, al igual que en el resto del Ecuador, se demuestra la inequidad en la distribución de los recursos y de la inversión social y el desarrollo, ¿no? Entonces, yo tengo muy buenos amigos allí, gente muy linda, y me recibieron con mucho cariño. ¿Sabe qué? Es algo que me impresionó. En el resto de Quito se vive mucho, a veces en ciertos sectores, digamos que no hay esa integración, ¿sí? Que también pasa en Cuenca, ¿no? Pero en cambio en el sur de Quito hay una integración en el barrio muy, muy interesante, la gente le apoya, le conoce, le ayuda todo el tiempo, están pendientes, ¿no? ¿Y sus vecinos van a votar por usted, ingeniero? No sé, realmente no he ido para pedirles el voto, ¿no? Y esto no es populismo, ojo, es un tema de aprendizaje, yo empecé la política a los 27 años así, ¿no? Recorriendo, entendiendo la realidad de la gente. Si bien un político tiene que estar preparado, porque la política es una ciencia que busca organizar y ordenar la sociedad, para que quienes la conforman, esta es una definición de Hannah Arendt, sí, politóloga alemana, que ustedes le deben conocer más que yo, y que me parece que si la política es eso, los políticos tenemos que estar preparados, pero uno de los elementos fundamentales es conocer la realidad y la gente. No sé si voten por mí, pero me parece que era parte de mi aprendizaje que necesita alguien que quiere aspirar a ser estadista, ¿no? Más allá. Ingeniero, usted ha participado en algunas veces en los procesos electorales, ha sido prefecto varios años de la SUAY y también, según vemos su trayectoria política, a través de los partidos en los que usted ha militado y de los movimientos en los que usted ha estado, ha hecho alianzas con un abanico inmenso de partidos, ¿no? Vemos el Partido Social Cristiano, vemos Creo, vemos Suma, vemos Pachacutic, vemos un sinnúmero de partidos. ¿Qué es lo que le hace a usted diferente de todos esos partidos? Justo eso, lo que usted acaba de decir. A ver, primero yo no he sido afiliado sino a la Izquierda Democrática, que desapareció cuando yo era prefecto,
y constituí un movimiento que se llamaba Movimiento Encuentro Democrático y luego se llamó Participa, que era local, que es local y que yo le entregué a un grupo de jóvenes que ahora lo dirigen y que yo no tengo ninguna relación. Y formé Juntos Podemos a nivel nacional, que es el primer partido fundado desde la periferia. Ese movimiento lo presido yo, sí, pero en el proceso hice varias alianzas. ¿Por qué? Porque el principio de nuestro movimiento y el principio que me rige en mi vida es la democracia para la convivencia. Entendiendo que el Ecuador es tan diverso, ¿sí? desde la estructura biofísica, desde lo histórico y cultural, y que es un estado que está en construcción y que está buscando una identidad. Entonces, nosotros entendemos eso desde la posibilidad de construir política pública desde las diferencias, no desde los puntos en común. No, porque al Estado lo que le ha pasado y los gobiernos que han dirigido el Estado, lo que hacen es tratar de homogeneizar la política pública, ¿sí? Y nos tratan a todos por igual y no consideramos la diversidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos planteado? La diferencia es que nosotros podemos conversar de frente con todos los sectores y que a los ecuatorianos hay que decirle que eso no es malo. En este país hay izquierda, hay derecha, hay indígenas, hay de todo, ¿no? No es malo, ¿no? Pero y hacer alianzas también hacer alianzas y buscar la posibilidad de un... Perdón. Por favor, ese eslogan usted dice, no vote por mí, escoja bien, piense bien y analícenos a los candidatos. Por eso yo le pregunto, ¿cuál es su diferencia? Si la gente tiene que saber cuál es el valor agregado que usted aporta, ¿cuál es su diferencia, por ejemplo, con Lasso, con Celi o con Herbas, que han sido grupos con los que usted ha conversado anteriormente? Sí, en esa dinámica lo que le iba a decir es que precisamente sí, la construcción de alianzas de manera pública y no por debajo de la mesa es fundamental. Ahora, de hecho, nosotros tenemos una visión distinta desde la construcción de un modelo desde lo local. Entonces, por ejemplo, le voy a plantear en lo económico, ¿no? Uno, sí, hay que constituir la Reserva Internacional, hay que fortalecerla, la Reserva Monetaria Internacional, hay que construir un modelo que regule el tema del rendimiento del capital para que se quede aquí y se invierta, pero hay un elemento que nosotros planteamos clarísimo, hay que pasar de un PIB nacional a un PIB local y territorial. Sí, y eso pasa por constituir un modelo de ordenamiento productivo y políticas macroeconómicas dirigidas a lo micro. Esto en términos conceptuales, ¿no? Ya, sí, claro. Sí, por eso le digo, a ver, si yo tengo que escoger entre usted y Lasso, o sea, ¿por qué debería yo escoger a usted? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se diferencia usted de Guillermo Lasso? ¿Cómo se diferencia de Javier Herbas? ¿Cómo se diferencia de Guillermo Celi? Efectivamente, porque nosotros planteamos, sí, un modelo distinto, y le voy a decir, por ejemplo, presupuestos participativos para los indígenas, para los 14 pueblos y nacionalidades indígenas, 1. 2, una amnistía bancaria ciudadana. 3, el no pago de la deuda y una moratoria negociada en la deuda externa, ¿sí? 4, la iniciativa Más Galápagos. Son varios de los elementos que estamos planteando que nos hacen absolutamente diferentes. 5, la autonomía para los territorios, una autonomía solidaria desde lo conceptual, donde se produce, se paga, donde se paga, se invierte. Ahí le pongo 5 elementos que son para nosotros distintos y que ningún candidato lo está planteando, ¿no? Porque venimos de una lógica distinta también. Tomo sus declaraciones, lo que acaba de decir hace un momento, ¿no? O sea, no es malo conversar, y coincido con usted, no es malo conversar. Pero, o sea, es muy claro que usted ha estado muy cercano a una serie de partidos políticos, a figuras, ¿no? Figuras políticas muy importantes. Le digo, ¿por qué no apostó por la unidad? Tomando en cuenta lo que usted dice, ¿no? Yo le apuesto yo sumo, yo no me baso en las diferencias, yo quiero sumar. Entonces, ¿por qué no apostarle a la unidad y participar en este proceso, quizás sin muchas posibilidades? Bueno, primero empezaré por lo último, ¿no? Lo de las posibilidades puede cambiar y estoy viendo varios temas, varias encuestas incluso que ven cómo nosotros desde las últimas 2-3 semanas hemos cambiado la dinámica y cómo va cambiando la dinámica. Pero más allá de eso, nosotros fuimos víctimas de un tema del desconocimiento de ciertos sectores políticos sobre nuestra realidad.
A nosotros nos eliminaron 5 veces y nos volvieron a la vida 5 veces en el movimiento. Entonces, yo recibí y nosotros recibimos la vida jurídica, recuerdo los primeros días de diciembre, cuando ya no había cómo hacer alianzas. Y le comento, quisimos hacer varias alianzas con algunos sectores, ¿sí? Y lamentablemente, primero nunca quisieron, ¿sí? No hubo la renuncia de varios candidatos, pero más allá de eso, no podían hacer alianzas con un movimiento que existía y no existía. ¿Y cuál era la razón? ¿Sí? La razón era fundamentalmente de que pensaban que nosotros éramos correístas, ¿sí? Y por eso nos persiguieron, y que nosotros le íbamos a dar el movimiento al señor Correa. Más allá de que del tema justicia, etcétera, nosotros fuimos opositores al señor Correa. En un momento le apoyamos, indudablemente. Pero también, sí. También hay que puntualizo, ¿no? También en algún momento usted fue candidato y tuvo el apoyo del correísmo. Es un hecho, ¿no? Sí, claro, pero sí, eso le estoy diciendo, sí, que nosotros en un momento, en el 2009, le apoyamos, ¿no? Sí, efectivamente, y luego dejamos de apoyarle. Nosotros nos mantenemos independientes, por eso la construcción de espacios propios de política de nuestro sector, pero sí intentamos hacer alianzas y lamentablemente no hubo la posibilidad porque no teníamos vida jurídica y nunca nos dejaron esa posibilidad. Al final nos dieron la vida jurídica, no entiendo por qué en términos jurídicos y técnicos no lo hicieron antes, ¿no? Hubo una injusticia ahí. Sí, ¿cómo definiría usted al movimiento Juntos Podemos, ingeniero? Un movimiento muy, muy diverso, ¿no? Es un movimiento nuevo, joven, pequeño todavía, de hecho, no tenemos recursos, pero muy diverso, ¿no? Le digo, porque es justo, rescatamos eso. Por ejemplo, en nuestro movimiento usted tiene sectores que están a favor de los derechos de la mujer en términos de que decida sobre su cuerpo, el tema por ejemplo, del aborto, sí, el tema en caso de violación, pero hay sectores pro vida también. Sí, existe gente, por ejemplo, que está a favor de la estructura jurídica propia del movimiento indígena y de las comunidades, y hay sectores que no. Es decir, hay una diferencia impresionante que es difícil manejarla, pero estamos claros que ese es el país. Y entonces intentamos... ¿No le convierte usted en un populista que les dice a todos lo que quieren escuchar? No creo. Más bien... se vuelve complejo, ¿no? Se vuelve complicado, pero es más bien desde la política de un Estado distinto, ¿sí? Desde un estadista distinto, creo yo, porque el problema es que cuando ganan, ¿sí? Y esto pasa siempre, ¿sí? Se vende la idea de que el que gana tiene que imponer lo suyo y gobierna para su ideología y para su gente, y todos tenemos que someternos a eso, cuando un estadista real tiene que gobernar para todos. Y todos implica, y todos, hoy, por ejemplo, es un ejemplo extraordinario lo que hace Biden en Estados Unidos. Biden hace una propuesta interesantísima, es decir, podemos construir desde las diferencias, podemos seguir viviendo con diferencias, pero eso no implica que no podamos tener unidad. Y hace un llamado y dice, yo no voy a gobernar para los que me apoyaron, voy a gobernar para todos. Y entonces eso es clave en el país, y por eso hay que entender la diversidad. Hay que entender la diversidad para poder gobernar para todos. Lo que usted dice, pero ¿qué va a pasar? Por ejemplo, usted planteó el caso de los grupos pro vida, ¿no? Entonces usted dice, yo tengo en mi movimiento gente que está por el aborto por violación, y también tengo gente pro vida. Entonces, si usted sale electo presidente de la República, entonces, ¿con qué grupo se va? ¿Va a estar a favor del aborto por violación o va a estar a favor de lo que plantean los grupos pro vida, que es totalmente contrario? Entonces, eso quizás hace que la gente no pueda definirse por este candidato porque no ve ideas claras en sus planteamientos. No, más bien esa es la visión tradicional de la política ecuatoriana, pues la copia de las ortodoxias y los dogmas que nos han vendido desde el planeta. Yo considero que hay que estructurar un modelo político de organización, como le decía, de la sociedad, desde la diversidad que representa el Ecuador. Y entonces hay que entender, por eso es la diferencia, porque yo vengo del sur y vengo de un modelo que no ha estado manejado por el centralismo político y por el poder político. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? En esa lógica, ¿sí? Más bien lo que hacemos es que la democracia defina.
Sí, yo puedo tener mi idea sobre diferentes temas y mi principio sobre eso, pero es indudable, yo puedo decirlo, pero es indudable que el momento que usted gobierna tiene que primar la democracia, y en la democracia priman indudablemente las decisiones de la mayoría. Le pongo un ejemplo concreto, ingeniero. Si a usted les llega un proyecto de la Asamblea en el que se plantea el aborto por violación, ¿usted pone el ejecútese? Pero claro, depende del proceso democrático. Ahora, sí creo que hay que estructurar un modelo distinto. Es que ese es el problema. El problema es la discusión en el poder político. Sí, normalmente la gente solo participa en este país para la decisión del voto, pero no ya en el proceso de la estructuración de las decisiones, ¿sí? Y entonces nos enfrascamos en la Asamblea. Yo lo que creo es que hay que estructurar antes de las decisiones en la Asamblea procesos de participación social vía asambleas, vía definición de parlamentos populares, parlamentos sectoriales, productivos, económicos, un gran proceso de involucramiento y de corrección. Ingeniero, usted le llega el proyecto, usted en ese caso concreto. Pongo el ejecútese. Claro, eso le dije. Pero eso le digo. Sí, parece que no me escuchó, con todo el respeto, pero pongo el ejecútese, pero claro, lo que digo es que, porque ese es el proceso democrático dentro de la Asamblea, y si viene otro proyecto distinto, también pongo el ejecútese, porque esa es la visión democrática, pues. Pero vamos a tener un presidente que antes de enviar proyectos de ley, etcétera, ponga a disposición de la ciudadanía la discusión permanente, y un presidente que pida ser recibido en Comisión General en la Asamblea para discutir los temas más. Es decir, no vamos a tener un gobierno que caiga en el amarre y en la discusión, ¿sí?, de los intereses de los partidos, sino que transparente la discusión y el análisis y que triunfe los procedimientos democráticos. Gracias, ingeniero. Vamos a hacer una corta pausa y volvemos inmediatamente. Gracias. Ingeniero Carrasco, sus propuestas económicas me parecen, no las entiendo, me parecen riesgosas. Me parece muy riesgoso, por ejemplo, plantear una moratoria a la deuda de los bancos por 10 años. Eso no puede poner en riesgo la estabilidad de los bancos, del sistema bancario, si la gente deja de pagar. En la actualidad existen 1.027 millones de dólares vencidos por deudas. La ley dice, sí, que los que no han pagado más de 90 días, si esos recursos pasan a pérdidas de los bancos, y los bancos están asumiendo esas pérdidas, y los ciudadanos que no han pagado entran a la central de riesgos. Yo lo que creo es que no es riesgoso, ¿sí? Riesgoso es que más bien los bancos tengan plata afuera y hay que darles la garantía para traerlo. Ahí hay una propuesta, ¿no? Sí, ahí hay una propuesta. Y sí. Todas las personas que deben en este momento a los bancos, a todo el crédito que han dado los bancos prestan el dinero de los depositantes, ¿no? Si el dinero de los depositantes que se ha dado en créditos, usted dice, no van a pagar sino en 10 años, ¿cómo van a devolver el dinero a los depositantes los bancos? O sea, esto lo que puede ocurrir es la crisis, una repetición de la crisis del 99, cuando los deudores, después del fenómeno del Niño, los deudores de la costa perdieron sus plantaciones, perdieron sus sembríos, no pudieron pagar a la banca y la banca pues quebró, ¿no? Y la banca quebró. Y entonces lo que usted está planteando en este momento, en que los deudores dejen de pagar a la banca, lo que a primera vista me ocasiona a mí el temor es de que el sistema financiero se vea afectado y que los bancos más débiles, si es que no puedan luego devolver el dinero a los depositantes y se ocasione pues una catástrofe. Me parece peligroso lo que usted plantea. Primero, yo no coincido con su análisis, sí, porque la crisis del 99 no fue dada solo por el tema del no pago y el fenómeno del Niño, fue dada por los créditos vinculados de los banqueros. O sea, ahí estemos claros, sí, y no nos hagamos, con todo el respeto, bueno, usted tiene su visión, pero es la mía también, ¿no? Sí, así es. O sea, si la gente hubiera podido, si no hubiera habido el fenómeno del Niño y los deudores hubieran podido pagar las deudas,
pues mire, no ha sido tan grave como ocurrió. Mire, fueron casi 500 millones de dólares, fueron casi 500, no sé si puedo intervenir, me disculpa, le interrumpí. Claro. Le interrumpí. No, por favor, continúe. Fueron casi 500 millones de dólares, si no fue más, que hubieron de créditos vinculados. Pero a ver, ¿cuál es la idea que nosotros estamos planteando? Más allá de eso. Salvataje bancario. El presente y el futuro. Sí, entonces, a ver, nosotros lo que estamos planteando es que este proceso de amnistía o moratoria, amnistía de intereses o moratoria para los ciudadanos, tiene que ir acompañado de una propuesta económica global. ¿Sí? Es una moratoria de intereses o de la deuda. No, es una amnistía de los intereses. ¿Por qué? Porque si están pagando 8, 12 o 15, van a pagar el 1 para que puedan reacreditarse. Exacto. Sí, ya, tienen que reacreditarse. Y una reestructuración a 10 años, una moratoria, digamos, a 10 años. Pero, a ver, para continuar. Entonces, nosotros lo que planteamos es una propuesta de un modelo económico integral para que pueda haber un respaldo y llegar a un acuerdo con el sistema financiero privado y también con el público, de hecho, porque ahí también digamos, juega también el sistema financiero público. Entonces, ¿qué planteamos? Ahí hay varias alternativas que estamos planteando. Uno, es necesario generar unas medidas alternativas inmediatas para crecer la reserva internacional de libre disponibilidad y tener una reserva que pueda garantizarle al sistema financiero, mediante ley, indudablemente, un respaldo para esta moratoria ciudadana, ¿sí? Y ahí tenemos varios elementos. Dos, es necesario, de hecho, bajar el riesgo país y esto nos permite el rato que tengamos una reserva fuerte. 3, es necesario abrir el país a capitales para libre circulación de capitales legales, de hecho, ¿sí? Y ahí nosotros planteamos zonas de excepción tributaria y de libre circulación de capitales. Esto implica eliminar el ISD. Fíjese usted cómo vamos estructurando un modelo social, pero con un modelo liberal en ciertos tramos de la economía, porque somos pragmáticos. ¿Sí? Y esto también implica, de hecho, ¿sí?, la necesidad de estructurar una propuesta que permita el retorno de capitales de empresarios, pero fundamentalmente de los bancos, ¿sí?, que también tienen fondos afuera, incluso por seguridad jurídica, le digo, porque es la verdad. Y entonces, en ese marco, si nosotros logramos estructurar la propuesta completa, la idea es lo siguiente, la idea es que los emprendimientos van a reactivarse inmediatamente al bajar su costo de la deuda, ¿no es cierto? Y por lo tanto el modelo de economía se va a reactivar y el proceso de liquidez se va a generar y se van a reacreditar en los bancos mismos, porque la idea es que vuelvan a los bancos y puedan acceder. ¿Cómo pudieran los bancos dar nuevos créditos? Si hay una moratoria del pago de la deuda, ¿cómo pueden los nuevos emprendedores reiniciar sus negocios si habría una dificultad en los bancos para hacer nuevos créditos porque la gente que debía no está pagando? No, porque ahí tiene dos procesos. O uno, con la reserva, garantizamos a los bancos la plata que se está refinanciando. Y entonces los bancos tienen reserva. Ya, entonces ahí vienen varios elementos claves, ¿no? Uno, verá, es necesario tener alternativas porque más allá de todo, primero hay que hacer una revisión de la proforma presupuestaria y del gasto, ¿sí? Es decir, necesitamos revisar partida por partida en qué se está gastando y cuál es, más allá, siempre pensamos en el exceso de personal o de empleados públicos, pero no va por allí, va en la calidad del gasto también. Eso es uno. Dos, las hidroeléctricas generan, sí, y le digo porque fui presidente de varias hidroeléctricas y vengo de una provincia que genera casi el 50% de la energía hidroeléctrica del país. Si las hidroeléctricas generan 800 millones de dólares anuales, sí, de utilidad. Nosotros planteamos que esa utilidad debería ser diseñada y lo hacía en la prefectura. ¿Y de dónde lo saqué además? Para que vea, lo saqué del municipio de Guayaquil porque yo no tenía recursos con Correa y le pedía en esa época a Nebot que me indique cómo estaban generando nueva forma de financiamiento. Y entonces un tema es cómo lograr generar títulos a valor futuro con las hidroeléctricas en la bolsa de valores. Si generamos a 10 años, de hecho es riesgoso porque está poniendo los recursos futuros. Sin embargo, el punto es que si logramos, por ejemplo, 10.000 millones de dólares y nos dan 8.000, si estamos hablando de 1.000 millones,
¿sí? Nos dan 8.000 porque hay, de hecho, el castigo, ¿sí? Eso no debería ir al gasto, sino debería ir a la reserva. El otro tema es el tema de las telefónicas. Hay que ver en cuánto se negoció la concesión con las dos telefónicas privadas, eso sumarle a las utilidades de la CNT. Más o menos hablamos de 2.000 millones de dólares a 10 años y a títulos de valor futuro en la bolsa también pueden generar otra cantidad de recursos. Y hay un modelo que lo planteamos, si me permite rápidamente, sí, hay un modelo que lo planteamos también desde un conocimiento del tema minero. Si bien nosotros somos un partido verde, sin embargo, creemos también que digamos, que hay que buscar alternativas. En el país existe este rato plata, molibdeno, cobre, ¿sí? Y oro bajo suelo que no está concesionado. Con las concesiones no hay que entrar, eso ya está concesionado y explotando, y eso tratar de tener un discurso de decir que eso se va a eliminar es una locura, porque eso no va a pasar. Pero con lo que no está concesionado, nosotros calculamos que puede haber alrededor de 100.000 millones de dólares. Solo una mina de oro en la veta más grande de oro que hay en el Ecuador, ¿sí? Tiene alrededor de 40.000 millones de dólares de posibilidad, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos eso, plantearlo en el esquema de monetarizarlo y ponerlo en la reserva vía títulos de valor mismo, obviamente con el compromiso de que si no se paga, ¿sí? Esto tendrá que ser explotado, la reserva puede crecer fundamentalmente. Y hay otro tema que es muy delicado, pero que yo lo planteo y lo transparento. A ver, el dato es que alrededor en este año se pueden llegar a pagar hasta 6.500 millones de deuda externa. Yo creo que hay que encontrar una alternativa negociada, así como estamos planteando una moratoria interna, hay que encontrar una moratoria externa, ¿sí? En términos de lograr, acordado, de hecho... Hablando en este momento de una renegociación de la deuda. Sí, de una renegociación que nos permita, por lo menos, si no es el total, ¿sí? Renegociar la deuda para tener recursos, y esos recursos invertir en el sector privado. Estoy hablando de la mediana y gran empresa. ¿Por qué? Porque yo no creo que este momento para reactivar la economía del país sí tenga que basarse en la economía de las micro empresas y los emprendimientos. Nosotros creemos en un modelo urgente de empresas ancla que sean beneficiadas, más que beneficiadas, apoyadas por el Estado, precisamente con el no pago de la deuda, para que se reactiven económicamente y en ese marco logren despegar. Y eso tiene que ir acompañado, termino rápido, tiene que ir acompañado con algo. Aranceles ceros para los productos estrellas del país y las empresas que manejan esos. Aranceles me refiero a la materia prima importada. Disminución del IVA, disminución del impuesto a la renta, ¿sí? En esos productos, e indudablemente, sí, crédito barato para que reactiven con un modelo de facilidad de exportación, ¿sí? O de consumo interno, en un plan de ordenamiento productivo. Esto nos va a permitir inmediatamente generar reactivación económica, ¿sí? Y la reserva nos va a permitir generar una propuesta de oxígeno a las empresas medianas, grandes y las pequeñas endeudadas con la banca. Lo que usted está planteando, para decirlo en pocas palabras, es incrementar los ingresos del fisco vía hidroeléctricas, vía minería, y está planteando al mismo tiempo una reducción de impuestos para favorecer el surgimiento de las empresas, ¿verdad? Eso para decir. Claro, es que eso es un modelo anticíclico, no es aumentar el gasto de donde no se tiene, sí, y tampoco es el aumento de los impuestos. Hay algo de su propuesta que tampoco entiendo. Usted está hablando de presupuestos regionales de alguna manera, ¿verdad? ¿Me puede explicar, por favor, esta propuesta? Claro, con gusto. A ver, el tema es, sí, que nosotros tenemos un proceso de gasto centralizado en varias ciudades, pero fundamentalmente existe una duplicación del gasto, o existe duplicación del gasto y duplicación de las acciones desde el Estado y sus diferentes niveles. Bueno, el Estado trata en un momento de escasez, trata de controlar el gasto para que no haya desperdicio, ¿no? Ya, entonces, pero desde una lógica central. Obviamente. Claro, sí. Nosotros lo que planteamos entonces es, a ver, primero, un reordenamiento tributario del país, donde se produce se tiene que pagar, y eliminar esta famosa facilidad de que tenemos el domicilio en algún sector, pero podemos pagar en otro sector. Pasa en el sur del país, se paga en Cuenca, por ejemplo, muchos de los impuestos de otras provincias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? A ver,
Primero, un reordenamiento tributario. Con ese reordenamiento tributario, donde se produce, se paga, con ese reordenamiento vamos a un modelo de generación no de una cuenta única nacional, sino de una cuenta provincial. ¿Qué implica esta cuenta provincial? Sí, que el SRI nacional descentralizado recaude lo local, porque así lo hace actualmente, pero pasa a una cuenta nacional. Hagamos lo siguiente, en manejo empresarial, la unidad productiva es la provincia, por lo tanto, así funcionan las empresas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esa unidad tiene que ser autosustentable, ¿sí?, en términos económicos y productivos. Entonces, generamos una cuenta para la provincia, se queda esa plata allí. ¿Qué hacemos? Si inmediatamente entramos en un modelo de ordenamiento productivo del país. Y entonces, para poner el caso de mi provincia, para no hablar de otras provincias, pero tenemos un plan de ordenamiento productivo. Decimos, Cuenca, muy bien, ¿le vamos a volver competitivo en qué? En lo que ya sabe hacer, sombreros de paja toquilla, cerámica, línea blanca, cárnicos y embutidos y el tema de lácteos. Estamos hablando de presupuestos fiscales, ¿no? Ya, claro. Entonces, ¿qué pasa? Esos recursos, ¿sí?, pasan inmediatamente a invertirse en la especificidad productiva de la provincia. Le damos fuerza a eso, pero tomamos medidas macroeconómicas para los productos de ese territorio. Entonces, ¿qué hace el Estado central? Dice lo siguiente, perfecto, si tenemos cerámica, por ejemplo, entonces vamos, ¿sí? Primero, todo lo que es maquinaria para cerámica y todo lo que significa insumos, arancel cero. Bajamos los impuestos, lo que ya expliqué, ¿no es cierto? Pero eso tiene que ir acompañado con un ordenamiento de procesos o reingeniería de procesos administrativos del Estado. En los territorios, incluso en Quito, hay duplicación de roles y funciones. Entonces, el problema del gasto del Estado no funciona, ¿sí?, digamos, la reducción, etcétera, porque hay un cruce y no hay metas y objetivos claros. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Lo que veo es que usted está planteando varios presupuestos regionales y cada región va a gastar de acuerdo a lo que considere, y entonces, entonces lo más probable es que haya un disparo del gasto en una situación de crisis, porque no habría una conducción central del tema, y entonces cada región gastaría pues sin responsabilidad fiscal. No, permítame explicarle, ¿sí? No es así, y eso no estoy diciendo. El tema es que en los territorios hay una duplicidad de funciones. Entonces, primerito hay que empezar por eliminar gobernaciones, direcciones provinciales, subsecretarías regionales, ¿sí? Lo cual duplica los roles y no permite el ordenamiento de la planificación. Por el contrario, desordena. ¿Cómo se decide el gasto? ¿Cómo se decide el gasto fiscal? Pero a eso voy, si usted me permite, a eso voy. Sí, entonces, claro, estas son ideas nuevas que asustan, pero al final lo que planteamos es una Secretaría de Planificación, ¿sí?, de planificación de la inversión y del gasto, que lo que hace es ponerle metas a los municipios y a las prefecturas, ¿sí?, y a las parroquias para que cumplan con el gasto, y caso contrario, y cumplan con las metas. Este rato, permítame decirle, porque yo vengo de los territorios, es un relajo completo. Nadie controla el gasto, por eso es que no funciona. Mire, hay municipios donde en el cantón hay 12,000 habitantes y solo en empleados del municipio hay 2,500. Entonces, claro, imagínese usted, todo el mundo vive del municipio, pues, no vive de la producción. Y entonces, ¿qué hacemos? Además, algo clave, le ponemos metas de crecimiento, por eso le llamo del PIB nacional al PIB local. Le ponemos metas de crecimiento. Si no crece en el marco de su plan de competitividad, pues simplemente el Estado central asume las competencias. Pero, en cambio, hacemos algo. Si crece y se vuelve viable, ¿sí?, porque además negociamos para 4 años y le decimos, usted se queda con tanto y de lo que produce tiene que apostar un tanto al Estado central. Pero llegamos a algo que es fundamental, nos liberamos de la dependencia del petróleo y el petróleo queda libre precisamente para una estructura solidaria, porque habrá que poner metas a territorios que no son todavía autosustentables y que habrá que armar un plan de crecimiento. Sí, es como unidades de producción autosustentables. Pero efectivamente esto nos libera del extractivismo y pasamos a depender de los territorios. Y hay territorios que viven de Quito y Guayaquil, seamos honestos. Y entonces tampoco Quito y Guayaquil pueden sostener al resto del país. Yo conozco autoridades que tienen pánico de asumir los roles que les corresponden, porque quieren vivir del Estado central y de lo que genera digamos, de lo que genera el petróleo. Lamentablemente tenemos que seguir con el siguiente segmento. Con todo gusto. Gracias por permitirme hablar. Vamos a un corte, ¿verdad?
Ingeniero, seguimos ahora con sus propuestas en el ámbito social. Si usted saldría beneficiado del voto popular y de la confianza de la gente, usted estaría posesionándose este año y la pandemia aún no sería superada, este problema que realmente nos afectó tanto el año pasado y nos sigue afectando. ¿Cuál es su visión? ¿Cómo enfrentar la pandemia, este momento? ¿Qué es lo que usted plantea para fortalecer el sector de la salud? También, ¿qué plantea respecto al tema de las vacunas? A ver, yo creo que hay que tener dos líneas. Uno, el tema de cómo enfrentar el tema de la pandemia y el modelo de gestión de la salud, y el otro es el tema de las vacunas. En el tema del modelo de gestión de la salud, nosotros planteamos que hay que ir a un modelo de atención primaria y preventiva, que el país está más focalizado, y el modelo de gestión de la salud ha estado focalizado en el tema del tratamiento. Y claro, por eso colapsa el sistema de salud, porque todo el mundo va a consultas en el sistema, tanto del Seguro Social como del Ministerio. Cuando, imagínese usted que el 70% de cada 100, 70 son consultas, y entonces hay una congestión. Por lo tanto, la salud tiene que ir donde la gente, no la gente donde la salud. En ese marco, planteamos que hay que dividir el territorio. Planteamos por cada 5.000 habitantes, sobre todo en la zona urbana y en la rural 3.000, por cada 5.000 habitantes poner una unidad de atención médica cercana. En este momento ya existen, ¿sí?, las unidades de atención primaria, ¿sí? Y el ministro actual de Salud, si es verdad lo que ha dicho, yo le creo, me parece un tipo serio, una persona seria, ¿sí?, ya ha recuperado esas unidades de atención primaria. Luego vienen los subcentros y los hospitales. Entonces, la idea es que las unidades de atención cercana tengan 2 médicos, 2 doctoras y 2 enfermeros. Y en ese marco, sí, tengan atención directa a estos grupos de 5.000 personas. Ahora, nosotros hace 11 meses montamos un sistema por el tema de la pandemia que se llama Juntos Hospital en Tiempo Real, un servicio de nuestro movimiento, pensando en que hay que construir cosas distintas. Este Juntos Hospital en Tiempo Real fue aprobado en Facebook y tenemos en Facebook. ¿Cómo funciona? Usted se conecta directamente, le atiende un community, le atiendo yo mismo, si a veces seguimos un protocolo y de ahí le pasamos donde un médico voluntario. En 11 meses hemos llegado a atender a 345.000 personas desde sus casas, consultas con 20 médicos, 40, 20 intermitentes y 20 fijos voluntarios también, que atienden desde diferentes partes del país. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si la persona se enferma, consulta, ¿sí? Y la idea es que esta unidad de atención médica cercana, ¿sí?, este modelo que planteamos vía red social, se vuelva una política pública y la unidad de atención médica cercana esté en la red social. En caso de que los problemas persistan, ¿sí?, en términos de la consulta, entonces ahí sí va la unidad de atención primaria al territorio. Esto para la pandemia hubiera funcionado extraordinariamente, ¿sí? Y ahí en el territorio va a su casa y de complicarse el tema le derivan al subcentro o le hospitalizan. Esto descongestionaría, este modelo descongestionaría el sistema de atención pública. Además de que creemos que tiene que haber un operador privado con músculo político. Solamente una consulta. Usted habla de las redes sociales, pero obviamente tenemos que tomar en cuenta que el Internet no llega a todo el país. O sea, Internet no es un servicio masivo a nivel nacional, entonces ya esas consultas... ¿Sabe cuántas personas? Si esto es que no llega, por eso es que el modelo en la unidad de atención médica cercana funciona, donde no hay internet, ahí sí va a la casa. Esto funciona, esto es un modelo de la socialdemocracia de Noruega, Suecia, etcétera. Entonces ahí sí el centro de la salud va a la casa. Ahí sí la unidad de atención no se conecta vía red, sino va a la casa. Pero ¿sabe cuántas personas tiene Facebook en el país? 13.800.000 personas. Es uno de los países con mayor nivel de acceso al Facebook. Es impresionante. Pero bueno, más allá de eso, de todas maneras, usted tiene razón. En términos donde no hay red, donde no hay internet, tendrán que la unidad de atención médica cercana irá al territorio y recorrerá. Eso es real. Ahora, nosotros planteamos que tiene que haber en este modelo una operadora privada. El servicio sigue siendo gratuito y público, pero la operadora privada debe tener el músculo económico suficiente como para ¿qué? Primero, para administrar. Su función es básicamente administrar. ¿Qué? Todo lo que significa implementos, infraestructura y pago de sueldos al día. ¿En qué momento interviene una operadora privada?
nosotros dividimos el territorio y efectivamente la operadora privada lo que hace es, mediante concurso, ¿sí?, abastecer y administrar en su territorio el sistema de gestión de la salud. Implica que mantener físicamente las estructuras, mantener las bodegas con remedios, manejar el inventario, pagar los sueldos, y este operador sí gana por salud per cápita. ¿Qué implica esto por salud per cápita? Implica sí que se le paga por gente sana, no por gente enferma, ¿sí? Es decir, a mayor gente sana, sí, cobra más o tiene un presupuesto mayor, y además por eficiencia. El personal de salud y los médicos pasarían a depender de este operador privado. Dejarían de depender. No, siguen siendo del Sistema Nacional de Salud, pero indudablemente quien tiene la responsabilidad administrativa ya no es el ministerio, sino el ministerio hace el seguimiento, pero la responsabilidad administrativa del cumplimiento y el funcionamiento lo tiene un operador. De igual forma, tenemos un auditor externo. No puede ser que la salud del Seguro Social o del Ministerio de Salud sean manejados por auditores internos, ¿sí? Y se haga auditoría interna, entonces por eso es el problema de la corrupción, etcétera. Este modelo es el que nosotros planteamos en el marco del territorio, utilizando tecnología y utilizando una propuesta distinta. Esto en el caso de la pandemia. En el caso de las vacunas, mire, llegar a este momento, hay candidatos que están planteando que tienen que llegar y van a cambiar el modelo. Esos son los que no han manejado el sector público. Llegar a este momento y borrar todo lo que el gobierno ha hecho en términos de la vacuna es una irresponsabilidad. Más allá de si hay errores o no, hay que respetar lo que el gobierno anterior ha hecho. Yo soy de los que creo que no hay que quejarse, ¿sí?, de los gobiernos anteriores, sino lo que hay que hacer es resolver problemas. Para eso nos eligen y punto. Y buscar la alternativa al presente y al futuro. Entonces, en esa lógica hay que mantener el sistema que el ministerio ha montado y el gobierno ha montado en términos de contratación de las vacunas. Bien o mal, está dado, y desarmar eso y volver a armar algo nuevo es una irresponsabilidad por los tiempos, etcétera. Pero hagamos una cosa, ampliemos la base para la distribución de la vacuna y la adquisición de la vacuna. Hagamos alianzas público-privadas con las empresas privadas. ¿Para qué? Para que ellos, bajo el sello o bajo la autorización del Ministerio de Salud, puedan comprar directamente. Me refiero a empresas privadas que generan trabajo, tienen empleados, que son empleadores, digamos, ¿sí?, que compren directamente las vacunas, ¿sí?, y que distribuyan entre sus trabajadores, sus empleados, etcétera, con la supervisión del Ministerio de Salud y la autorización para que obviamente sean vacunas autorizadas. Ahora, ¿eso qué nos va a permitir? Sí, ampliar la base de cobertura y al final traer mayor cantidad de vacunas, que no es mucho, y usted sabe que al final las empresas que generan vacunas también hacen negocio, ¿sí? Esa es la verdad, las que producen. Y entonces, si logramos que la empresa privada empiece a gestionar por sus propios medios, ahora, la vacuna seguiría siendo gratuita. Lo que deberíamos hacer es un paso con la empresa privada, un paso en términos de que lo que gasten en la vacuna sea, digamos, descontado de los impuestos o del aporte patronal en el Seguro Social mediante algún tipo de convenio o acuerdo o generando un reglamento y un marco legal. Ingeniero, usted plantea una focalización del bono de la pobreza, un análisis de la lista de personas que reciben y obviamente y una focalización del bono. Vemos que en campaña se discute el tema de los bonos humanitarios. Vemos que hay un candidato que ofrece un bono de $1,000, ahora otro candidato ofrece un bono de $210 mensuales para las jefas del hogar. ¿Cuál es su planteamiento respecto a estos bonos humanitarios? A ver, en el caso del bono de la pobreza o bono de desarrollo humano, lo que nosotros planteamos es primero una revisión, porque es indudable que en la época del correísmo, ¿sí? Y creo que ahora también, a pesar de la reducción, sí, lo que se hace es se entrega sin un nivel de criterio real de quienes están en los quintiles más pobres, ¿no? Quienes realmente requieren. Eso es lo primero, ¿sí? Y hay mucho beneficiario. Yo mismo he visto en la provincia de la Azuay, ¿sí?, cómo efectivamente existen beneficiarios de orden político, digamos, ¿no?, en donde se encuentran las bases básicamente de la estructura correísta. Entonces, ¿nosotros qué planteamos? Primero, una revisión. Segundo, focalizar el bono de la pobreza desde una perspectiva de Perdóneme que le haga una pregunta. Usted dice las bases de la estructura correísta.
que reciben en la actualidad en el gobierno de Moreno el bono de la pobreza? Por supuesto, por supuesto. O sea, se mantienen las mismas bases. Hay un gran porcentaje de bases políticas que no requieren el bono, ¿no? Sí, y no sé si lo han hecho intencionalmente o no se han dado cuenta. Eso no puedo criticar, pero efectivamente puedo decirlo, ¿sí? Entonces hay que ver, hay que hacer una revisión de quienes realmente requieren y quienes no requieren y que están recibiendo por intencionalidad política. O recibían por intencionalidad política y el gobierno actual no lo ha revisado. Pero aparte de eso, nosotros planteamos que hay que focalizar la utilidad del bono. Y entonces, lo que decimos es, nosotros planteamos que en el marco de la agricultura debemos constituir, esto voy a plantear inmediatamente, hay que constituir, ¿sí?, empresas agrícolas provinciales, que lo que hagan es construir centros de acopio y bancos de alimentos que han funcionado. Nosotros armamos uno y el señor Pérez, armamos este modelo y el señor Pérez lo desarticuló totalmente. Bancos de alimentos. ¿Qué hacen las empresas? Dan asistencia técnica, arman un plan de ordenamiento productivo agrícola de alimentos en base al requerimiento de las ciudades y de la provincia. Esto tiene un centro de acopio que garantiza el precio justo y luego saca los productos al mercado, y parte de esos productos van a un programa social a través del Banco de Alimentos, que recibe también del sector privado. Este Banco de Alimentos lo que haría en este marco es constituir canastas básicas y que sean administrados en asociación público-privada. La idea es que las empresas, me pongo por ejemplo, Supermaxi, estoy poniendo como un ejemplo, si administran los bancos de alimentos y que se distribuyan canastas básicas compradas a los bancos de alimentos que compran a los pequeños productores a través de las empresas agrícolas. Por lo tanto, entonces, si dinamizamos la economía y distribuimos a través de supermercados privados y bajo la administración privada, para que sea eficiente, ¿sí?, distribuimos canastas familiares básicas para las madres de familia y para las familias de los quintiles más pobres, o para garantizar el acceso universal a niños de 0 a 6 años. Y vamos migrando del bono a un modelo de canasta básica, sí, que evita que la plata se gaste en cosas que a lo mejor no impactan en la economía o en la necesidad de una familia. La alimentación sí, y luego además este bono reactiva la economía local, sí, y entonces armamos todo un encadenamiento público, privado y comunitario que reactiva la economía y nos permite efectivamente diseñar un modelo social, sí, que además genere trabajo, ¿no? Esto en el marco de lo que nosotros ya hicimos. Nosotros teníamos una propuesta. Me parece interesante la propuesta desde el punto de vista de que reactiva también al sector agropecuario, pero si es que a mí me van a dar $1,000, yo me anoto en la lista y prefiero que me den el $1,000 en efectivo para hacer cualquier cosa con ese dinero, ¿no? O sea, bueno, ahí es mucho más atractiva la propuesta de los $1,000. Ahí le doy toda la razón, pero eso es irresponsabilidad. Pues ya sí, por eso yo siempre digo, no le pedimos el voto, escoja la propuesta. Pero si el pueblo ecuatoriano escoge una propuesta populista de esa manera, porque todo lo que yo le he ido planteando son modelos, sí, complicados, tendrá que verse en la práctica si se pueden aplicar. Yo lo apliqué en algo más pequeño, no es lo mismo que una presidencia, sí, el concepto es el mismo. Sin embargo, si la gente decide sobre una propuesta de $1,000 a 1,000,000 de personas, bueno, pues sí puede ser más atractivo, pero eso es el populismo, y eso nos lleva luego a procesos de inestabilidad del Estado, de deficiencia económica, déficit, sí, y obviamente a un proceso que en vez de potenciar la fuerza humana y la producción y la mentalidad productiva, pasa a potenciar una mentalidad clientelar y poco productiva y más bien asistencial, que no requieren país, ¿no? Usted habla también en su propuesta de impulsar el desarrollo de proyectos habitacionales. ¿Cuántas casas aspiraría usted a construir? A ver, nosotros tenemos una ambición. Esta fue discutido en el conjunto de los miembros del movimiento. Nosotros tenemos ahí un modelo bastante... tenemos una meta bastante grande, digamos así, fuerte, en términos de llegar a cubrir el 95% de la población que no tiene acceso a vivienda. ¿Por qué planteamos esto, pero? Porque vimos que el modelo es viable, ¿sí? Hay varias cooperativas en el país que tienen un modelo piramidal, ¿sí?,
¿Cuántas casas, ingeniero? Disculpe, ¿cuántas casas? Estamos hablando de que se puede llegar entre 250.000 y 500.000 viviendas, ¿no? Sí. Sin embargo, el déficit va más allá. El déficit va más allá, ¿no? En 4 años. Sí, en 4 años. Sí, efectivamente. Usted habla de 500.000 casas en 4 años. Es un proyecto bien ambicioso, ¿no? Absolutamente, por eso le decía, es absolutamente ambicioso, pero lo discutimos. Más allá de esto, sí, efectivamente... ¿Qué presupuesto piensa usted destinar para estas 500.000 casas? Es que justo el punto es, sí, justo el punto es que efectivamente, sí, el modelo es que los recursos se autogestionan. Este modelo lo aplican en Colombia y lo aplica la mutualista SUAY, sí, es decir, es piramidal, ¿no? Digamos, no le hablo de piramidal, es decir, los recursos sí que pone la institución privada y que puede poner el Estado, sí, lo que hace es irse aumentando en términos del crédito y lo que hace la operadora del crédito solo cobra una comisión, no cobra un interés, o puede llamarse interés también. Y entonces eso se va reproduciendo en términos de autofinanciamiento. Casas baratas. De crédito es... obviamente van a dar créditos a las personas. Usted está hablando de un sistema de crédito para que las personas que se van a hacer acreedoras de estas viviendas. Claro, pero el modelo funciona como tipo banco comunitario, sí, banco comunal. La persona que tiene el crédito financia a la otra casa y estas 2 casas financian a la tercera. Funciona en este modelo, por eso ha sido el éxito, sobre todo en algunos países. El problema en el Ecuador es la distribución de las competencias. Y entonces nadie puede armar vivienda por un problema, porque a alguien se le ocurrió dividir competencias y no por niveles de gobierno, sino distribuir por competencias, y entonces resulta que el que quiere implementar, el que es el responsable de la vivienda, el Estado central, no tiene la competencia del uso del suelo, y por lo tanto entonces no hay suelo para la construcción de las viviendas, y se vuelve complicado. Gracias, ingeniero. Vamos a hacer una corta pausa y volvemos inmediatamente con nuestro segmento final. Ingeniero Carrasco, el Financial Times ha publicado un artículo en el que revela que el Banco de Desarrollo de los Estados Unidos, la Corporación de Desarrollo de los Estados Unidos, ha ofrecido al Ecuador un crédito por $3.500 millones con el objeto de que el Ecuador pueda irse y pagando la deuda china y pueda ir saliendo de la deuda con la condición de que le vaya cerrando el paso a los chinos en materia de telecomunicaciones. La idea es ir dando independencia al Ecuador de China. ¿Cómo mantendría usted las relaciones con China? ¿Usted cree que las relaciones con China deben mantenerse, deben profundizarse, o es partidario de que el Ecuador debe ir alejándose de la órbita china? A ver, yo creo que yo soy un nacionalista, es más, yo me considero un demócrata social nacionalista, ¿no? Y nacionalista por la lógica, primero, de tener clarísimo que primero están los ecuatorianos y luego un modelo desde lo territorial, ¿no? O sea, un Estado con varios modelos. Ahora, rescatando lo que sabemos hacer, habría que revisar cuáles son, yo no conozco ya los temas internos reales de la relación con China y los compromisos y cómo eso se puede ir deshaciendo. Si es que hay una alternativa de financiamiento con características ventajosas, yo creo que hay que hacerlo. Es decir, hay que entrar en una propuesta que le beneficie al Ecuador en esta crisis, que al final lo que tenemos que hacer es resolver la coyuntura inmediatamente y darle trabajo y liquidez al país y a la gente. Ahora, de todas maneras hay que ir viendo. El otro día leía, por ejemplo, en documento, el Banco Mundial tiene un crédito, tiene un fondo de emergencia de $196.000 millones, ¿sí?, que entrega créditos no reembolsables a los países que se declaren en emergencia, y lo ha hecho. Habría que ver si esa también es una posibilidad, ¿sí? Pero es indudable que nosotros creemos que hay que potenciar y dar prioridad al país, a los mercados que nos funcionan y que nos dan ventajas de mejorar nuestras condiciones. ¿Cuál es tu opinión respecto a la
política internacional a la política bilateral con China? Eso le digo, hay que ver si es que realmente no tiene una posición. Yo lo que creo es que, pero le voy a hacer, por ejemplo, el tema de los contratos petroleros, ¿sí? Eso hay que revisarlo, es indudable. El tema minero, o sea, se llevan la mena, ¿sí? Le explico, porque vengo de una provincia minera, es la tierra con el mineral. Se llevan y procesan y después nos dicen cuánto han sacado de oro. Entonces, yo creo que ese tipo de relaciones no son ventajosas para el país y hay que revisarlas. Ahora, hay que dar prioridad. Que nosotros tenemos una buena relación con Estados Unidos y que nuestro 70% de las exportaciones van allá, pues hay que darle prioridad. Pero también tenemos una ventaja. En Rusia, por ejemplo, hay un gran mercado que estamos trabajando por el tema del banano. Entonces hay que ir balanceando. Primero hay que llevarse bien con todos, eso es cierto, pero hay que ir balanceando las relaciones que más nos convengan. ¿Y tiene usted una evaluación de cómo nos ha ido en todo este tiempo, más de 10 años de relaciones estrechas con China? ¿Tiene una opinión? ¿Mi opinión? ¿Usted tiene una opinión sobre cómo le ha ido al Ecuador en la relación con China durante los últimos 10 años? Yo le pongo un ejemplo de la relación. La represa, la hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair. Coca-Codo pues se acusa de un sobreprecio enorme, uno está siendo testigo de un daño ecológico muy grande en la zona, un daño ecológico que el año pasado provocó la ruptura de los oleoductos, tenemos pues una zona en riesgo, y entonces, pues bueno, alguien tiene que ser responsable de esto. Yo mismo lo viví cuando nosotros como prefectura recuperamos los estudios antiguos de un proyecto en Minas San Francisco, ¿sí? Lo diseñamos, lo actualizamos y de pronto nos quitó el gobierno de Correa y se lo entregó a los chinos. Y efectivamente ahí hubo una distorsión absoluta de varios temas, ¿sí? En ese proyecto Minas San Francisco que está funcionando actualmente. ¿Sí? Yo creo que ha sido desventajosa, indudablemente. Sí, pero hay que revisarlo, ¿sí? Desde mi perspectiva, sin conocer los procesos internos que estén dados en el Estado Central, pero yo creo que hay que revisar porque no ha sido una buena relación y no ha sido una relación favorable para nosotros. ¿Cómo quiere usted que sea la relación del Ecuador con los Estados Unidos? En los últimos meses, en las últimas semanas, el gobierno del presidente Moreno ha entablado un acercamiento muy interesante, muy profundo, porque está negociando un acuerdo de comercio. No deja de ser interesante que un gobierno que esté de salida empiece a negociar con otro gobierno que está de salida un acuerdo de comercio. Y entonces mi pregunta es, ¿usted cree que es factible en su gobierno proseguir esas negociaciones, ir profundizando esa relación con los Estados Unidos, alejarse de la relación con China y estrechar una relación con el gobierno ahora del presidente Biden? A ver, primero lo que me llama la atención, y esos son los problemas de no tener gobiernos con liderazgo y con planes, ¿sí? El principal problema es que empiece una relación con Estados Unidos al final de un gobierno y le toque al otro gobierno revisar y ver, porque le deja encaminado un proceso en qué condiciones. No sabemos, ese es el primer elemento. Pero es indudable, por lo menos desde nuestra visión y desde mi visión, que efectivamente nosotros tenemos una relación histórica con Estados Unidos, ¿sí? Desde el punto de vista comercial, productivo, pero además tenemos a nuestros migrantes y la mayoría de migrantes viviendo en Estados Unidos y además pueden convertirse en unos aliados de la dinamización económica y de sostenimiento de la dolarización, que hay que sostenerla, ¿sí? Impresionante, porque pueden ser generadores de negocios. Incluso estamos planteando en nuestro esquema de gobierno que los calificativos de crédito que tienen allá sean valorados también por la banca nacional, que sirva esa calificación crediticia de allá acá también. Pero bueno, en ese marco nosotros pensamos que la relación con Estados Unidos hay que mantenerla y ojalá en condiciones favorables en un tratado de libre comercio con los productores nacionales. Nosotros vamos a mantener ese diálogo y a seguir ese camino en búsqueda, obviamente, de una relación, ojalá, que nos favorezca. Equitativa no, la relación con las potencias nunca es equitativa, esa es la verdad, por las diferencias económicas, políticas, etcétera, pero sí en términos de que nos favorezca el mejoramiento de la calidad de vida y el modelo económico dolarizado que tenemos. La relación con Venezuela, ¿cómo la ve usted? Yo le voy a dar mi posición clarísima allí, ¿no? Yo no creo que ese sea un gobierno democrático,
yo no voy a pelear en nuestro gobierno, no vamos a pelear con ningún gobierno, no vamos a dedicar energía a eso, porque nosotros lo que necesitamos es resolver nuestros problemas. Es más, estoy planteando un modelo para que se resguarde los derechos de los hermanos venezolanos, pero la delincuencia de venezolanos que han llegado sean deportados inmediatamente. Sí, y en ese marco nosotros no mantendremos ninguna relación, por lo menos política, ni creo que económica, porque es un modelo no viable el de Venezuela. Pero bajo su gobierno, ¿el Ecuador formaría parte de un esfuerzo de América Latina para restablecer la democracia en Venezuela, o usted simplemente miraría hacia otra parte? Yo personalmente le digo, sí, o sea, a ver, mi criterio es que la democracia en Venezuela tiene que restaurarse, pero tomar una posición y dedicarme en un proceso cuando tenemos apenas 4 años, donde necesitamos, yo prefiero someterme al proceso de relación con Estados Unidos, mantener y ver cómo avanza la relación comercial con la Unión Europea, ver cómo fortalezco lo nuestro, que gastarme procesos políticos. Sí, habrá que tener una política internacional, pero no sé si entremos en eso. ¿Usted no cree que la dictadura de Maduro lo que está haciendo es crear un foco de desestabilización de la democracia en la región? Ya no es un problema solamente de Venezuela, sino de la región, y que ha provocado la fuga de millones, de cerca de 2 millones de venezolanos. La cuarta parte ha entrado al Ecuador, causando problemas serios, y pues quizás sería deseable que el Ecuador ayude a solucionar el problema de democracia en Venezuela para que los venezolanos puedan regresar a su país, y no solamente eso, sino restablecer la estabilidad y la tranquilidad en la región. Mire, estoy de acuerdo con su análisis, pero yo no voy a dedicar esfuerzos a eso. Le digo que a lo mejor vamos a estar en el grupo, pero que lo haga Estados Unidos, que lo hagan Brasil, Argentina, países con gran poder político y económico. Nosotros a lo mejor damos nuestro criterio, somos parte del proceso, pero yo no me voy a dedicar a eso. Y le digo con toda la claridad. ¿Y cómo votaría el Ecuador en la OEA cuando se trate la situación de Venezuela? ¿Votaría en contra de la dictadura? Pues eso es parte del proceso de nuestra posición clara, pues. En contra de la dictadura. En contra de la dictadura, a favor de la democracia, y eso está clarísimo. Y no estoy de acuerdo con la dictadura que tiene Maduro. Y eso es un tema ya personal, ¿sí? Y mire que no estoy jugando ni que vamos, porque ya hay candidatos que dicen, no, si soy gobierno pensaría de repente me complico, de pronto No, eso no es gobierno, no hay democracia, es un modelo fallido y no tiene sentido que siga. Nosotros votaremos en contra de la dictadura y a favor de que se restablezca la democracia real, ¿sí? Pero no será nuestra prioridad será, ¿sí?, el diseño de un modelo de Estado sostenible y sustentable en el Ecuador. Debo entender entonces que usted no se alinearía en un bloque en el que esté Venezuela, el bloque que está Argentina, que está Bolivia, que está Nicaragua, que está México. O sea, usted no sería parte del socialismo del siglo XXI. El candidato Andrés Arauz ha dicho que el Ecuador en su gobierno, si él ganara las elecciones, ingresaría nuevamente al ALBA y regresaría al club del socialismo del siglo XXI. ¿Cuál sería su posición si Venezuela lo invita a regresar al ALBA? ¿Usted cree que con todo lo que le he explicado, el modelo que estamos planteando, nosotros vamos a ser parte de con todo el respeto que se merece, una locura como esa? De ninguna manera. Yo vengo del movimiento revolucionario de los trabajadores, estudié o conocí Cuba, sí, yo vengo de un modelo de la izquierda, pero obviamente hay que evolucionar y pasar tampoco al dogma de la derecha, sí a un modelo centro que rescate lo local, lo nacional, sí, más pragmático. Nosotros no vamos a entrar en una lógica, ya el señor Arauz, si el pueblo ecuatoriano decide, ya es responsabilidad del pueblo, pero nosotros, por lo menos, si decide por nosotros, no vamos a estar en esa dinámica. ¿Cómo sería su posición respecto a Cuba? De relación, de hermanamiento, tranquila, incluso de invitarles, es otro proceso. Conozco el proceso cubano, van en una lógica. Mire, es interesante porque he estado en foros, ¿sí? Nuestro movimiento ha participado en algunos foros de la COPAL, que es una organización de partidos políticos de Latinoamérica, y mire que es increíble, ¿no? Mientras hay países que hablan de seguirle a Cuba,
están haciendo lo que hacía Cuba en los 50, 60, 70 y no ven cómo Cuba hoy está en un proceso de apertura impresionante hacia procesos de economía mixta. Y, ojo, que a Cuba le salió bien las elecciones de Estados Unidos porque efectivamente Biden va a tener un proceso de apertura y de lo que le he escuchado y de lo que conozco, es quien define, plantea un proceso de libre direccionamiento de los pueblos como tales, ¿sí? Pero Cuba va en otra lógica, absolutamente distinta. ¿Sí? Pero Cuba, ¿no creo no se conoce, no les interesa que se conozca. Que es una dictadura peor que la venezolana. Ah, sí, pues, pero es indudable, pues allí, o sea, es indudable, pero en términos económicos creo que se dieron cuenta y van en otra dinámica, le digo porque conozco, porque he estado ahí hasta hace poco tiempo, he hecho un seguimiento, pero realmente en términos de democracia no es un modelo a seguir, ¿sí? No es un modelo. ¿Qué relación tiene usted con Cuba? Usted dice que ha estado en Cuba recientemente. ¿Qué relación tiene usted con el gobierno de Cuba? Con el gobierno cubano ninguno. Tenía con la Universidad Agraria, estudié allí, vi conferencias en términos de transferencia de tecnología, como lo tuve en Chile, con la CEPAL, estudié también ahí en Chile, ¿sí? Y de hecho yo lo que le planteo es que soy un demócrata de esencia social, porque creo en la equidad y la justicia, y en la necesidad de la equidad de las oportunidades, y nacionalista porque creo en un modelo a la ecuatoriana, sí, con varios modelos y con el rescate de la diversidad y las potencialidades que tenemos. Entonces, yo no me acerco a ningún dogma ni a ningún modelo, a lo cubano, a lo ruso, a lo chino o a lo americano, ¿no? Vemos lo que mejor nos convenga y eso es lo que tomaremos. Lo que mejor le convenga al pueblo ecuatoriano y genere riqueza en el Ecuador y genere empleo y trabajo y condiciones dignas para nuestro pueblo. Muchísimas gracias, ingeniero Carrasco. Hemos llegado al final del programa, hemos conversado durante más de una hora. Rebeca, regreso contigo para despedirnos. Gracias, ingeniero. Ha sido un gusto conversar con usted esta noche. Gracias por habernos acompañado en UDLA Channel. Buenas noches. Gracias, Carlos, y hasta mañana. Gracias a ustedes, muy amables. Un honor para mí. Gracias.